vamos a hablar de la salud bucal. Esto que muchas veces la gente se descuida y que entiende que no es importante ver un odontólogo, pero para que nos hable del tema, Carlos de Luz, a María Félix. Esa también es una científica, profesor de odontología. Estamos hablando de una doctora definitivamente que nos va a dar cátedra de la importancia de la salud bucal. Bienvenida María, ¿cómo estás? Hola, un placer estar aquí con ustedes. No, el placer es nuestro poder compartir contigo, definitivamente. Doctora, háblenos sobre la importancia de la salud bucal. ¿Por qué debemos debemos visitar al odontólogo frecuentemente? O por lo menos 1 o 2 veces al año. Exacto. Lo ideal es visitar al odontólogo cada 6 meses, es decir, 2 veces al año. ¿Por qué? Porque la prevención es lo primero en la parte de la odontología, el cuidado oral. El cuidado oral lo podemos tener con las técnicas de higiene bucal, siempre hay que cepillarse 3 veces al día, utilizar el hilo dental 2 veces al día y el enjuague bucal. Es importante para poder prevenir cualquier enfermedad bucodental, entre las más comunes la caries dental, que tanto los pacientes llegan a la consulta con una cariecita un poquito incipiente, por así decirlo, se descuidan y vuelven a la consulta cuando ya hay una cavidad o cuando ya hay que extraer la pieza como tal. Cuando se lo está llevando exactamente del dolor. Ajá, exacto. Los pacientes asisten a la consulta ya cuando hay una sintomatología, pero siempre se le dice al paciente que debe de prevenir antes de lamentar. Por lo tanto, nosotros siempre dicen que los odontólogos son caros, pero no es que la Hay un mito ahí. Exacto. Vamos a ver, desmóntelo. No es que la odontología es cara en sí. El no cuidarse sale caro. Eso es lo caro. Exactamente. Al igual que el cuidado del sistema, o sea, incluso cuando vamos al médico. O sea, si no nos cuidamos, si vamos cuando ya la enfermedad está un poquito más avanzada, el mismo tratamiento de los medicamentos sale mucho más costoso. Entonces, es igual con la odontología. Por eso siempre se habla de la prevención antes de que ya no se pueda, antes de que haya que, por ejemplo, extraer una pieza o ya tener que colocar prótesis para reponerlas. Perfecto. Profesor, vamos a hablar entonces de la salud bucal en niños. ¿A qué edad debo llevar a mi niño o niña al odontólogo? ¿Desde cuándo debo empezar a llevarlo? Porque hay gente que dice, no, es un muchacho, eso debe tener dientes de leche, los famosos dientes de leche. ¿A qué se trata? También sería importante que nuestro público conozca de qué se trata cuando hablamos de dientes de leche. Oh, miren ahí. Ay, Eso. Ahí. Eso. Eso es niña, eso es precioso. Definitivamente. Bueno, pues José enseñó muy bien a esa niña. Ay, qué definitivamente. hermosa. ¿Por qué es importante que nuestros niños aprendan a cepillarse, un correcto uso de los utensilios dentales? Exacto. Y sobre todo, ¿a qué edad debo llevarlo al veterinario? Al dentista. Al dentista, perdón. Desde el primer añito o desde el primer mes que le sale el primer dientito, lo ideal es llevarlo con un odontopediatra para el chequeo de los dientes. Siempre cuando empiezan a salir los dientes de leche, los niños están propensos a que le pueda salir cualquier cariecita. También hay que manejar la ingesta de dulce con los niños. Bueno, eso no puede nadie. Es un reto, doctora. Mire, doctora, con eso no puede nadie. Porque uno agarra y lleva lo dulce y que lo esconde, de que pasa la cuenta gota. Profesor, la niña mía que está con mi mamá, de repente usted dio un video encuentra con una mantita en la frasco. mesa. Y cuando yo dije que se la voy a guardar para llevársela, se puso a llorar. Que se la lleve en el momento. Es un problema, doctora. Simplemente controlar esa ingesta, porque el azúcar lo que hace es que desgaste el esmalte del diente, que es la superficie externa que tenemos. Lo que vemos es el esmalte. Penetran los microorganismos ahí, porque eso es lo que hace el azúcar, desgastarlo, entonces comienzan a formarse las caries dentales. Entonces hay que prevenir, realmente yo prefiero quitarle un dulce a que tener que llevarlo al odontólogo para sacarle una muelita. Entonces desde chiquitico van a comenzar con los traumatismos dentales, con la parte del trauma psicológico de asistir a una consulta odontológica para tener que extraer una pieza o hacerle un tratamiento de conducto o lo que tenga que conllevar. Entonces por lo tanto, es bueno siempre prevenir y enseñarles la correcta técnica de cepillado, así como usted hizo con su niña.
siempre hay que ponerlo, el papá siempre tiene que estar con el niño, aún sea hasta los 12 años, parece exagerado, pero siempre tiene que estar supervisando. Verificando. Ajá, verificando si el niño se está cepillando la cantidad exacta. O sea, por ejemplo, 3 veces al día le pueden pasar su hilo dental, con eso no hay problema, porque el hilo dental se utiliza para eliminar esos restos de alimentos que no elimina el mismo cepillo dental. Que si uno se descuida se tragan la pasta, doctora. Exacto, también. Cuando están aprendiendo. Y otra cosa... Toda agua, bótala, Claro. con ese dulcito. No, y también es importante para los niños que utilicen enjuagues, pastas que tengan flúor. El flúor lo que hace es proteger esa capa que mencioné del esmalte para evitar la formación de caries dentales. Muy bien. La evolución de los dientes. Empezamos con dientes de leche. Sí, exacto. Luego los permanentes. Ajá, exacto. ¿Y por qué Entonces- dientes de leche? Siempre he tenido esa... Porque son los primeros dienticos que salen en boca, luego se da el recambio y ya son los dientes permanentes. Pero dientes de leche son los dientes deciduos, así se llaman. Primero hay una etapa y luego pasa ya la etapa de los dientes permanentes, que son los definitivos. Ok. Doctora, odontología estética. Y que hablo de odontología estética porque veo personas que no necesitan braces, Ajá. brackets, y se ajustan su bracket. Hay otro Se tema puso ahí. de moda. Hay otro tema. Se puso de Se moda puso en de su moda. momento, se puso de moda ponerse bracket. De lujo. El tema de ponerse gomita de colores, no entendí. Pero, Y las sobre, carillas. Y sobre el peligro. Ay, sí, claro. Porque hasta en claro, patio, me claro. gustaría que hable de las consecuencias también. Mire. De un mal uso de estas modas extrañas. Exactamente. Ni siquiera la odontología estética no está dentro de los brackets de lujo, porque ya eso fue algo que se hizo socialmente. Los brackets de lujo tienen una gran consecuencia para la salud periodontal de los pacientes. ¿Qué se refiere a la periodoncia? Es la parte que trata el soporte y lo que protege nuestros dientes. Cuando usamos los brackets, obviamente el hueso, o sea, empezamos a perder un poquito de hueso por los mismos movimientos dentales. Entonces, imagínense que yo me pongo unos brackets de lujo. Voy a comenzar puedo tener movilidad dentaria y pérdida de hueso de la misma manera. Entonces, los pacientes llegan a la consulta desesperados, que qué es lo que pasa. Entonces, ya habría que someterse a otros tratamientos un poquito más invasivos como tal. Entonces, los brackets de lujo no son recomendables. Siempre hay que ir a donde un especialista para evaluarse el caso. La odontología estética es delicada, no todo el mundo aplica como tal, porque pacientes que tengan enfermedades periodontales es un poquito más delicado la parte estética. Primero hay que rehabilitar al paciente y luego se pasa a la parte de la odontología estética como tal. También lo de las carillas dentales. Las carillas dentales son muy bonitas, pero los pacientes tienen que saber cómo se lleva el cuidado de la misma, porque hay carillas que se tallan los dientes, o sea, ya su diente natural no va a ser el mismo, y hay otras carillas que se ponen directas, que se confeccionan en el mismo diente, no hay que tallarlo, pero eso lleva un cuidado. O sea, no es como que yo voy al odontólogo, me hago un blanqueamiento, me pongo carilla y ya Y no listo. volví. Y ya ahí para adelante. No, exacto. La odontología estética es muy bonita, pero hay que ponerle mucho caso como tal. Y ese es un compromiso total del paciente con el odontólogo. Muy bien. Doctora, la famosa muela del juicio. Cuando hablamos de la muela del juicio, que son los últimos, ¿verdad? Ajá, exacto. Que salen aquí atrás, que duelen como cosa loca. Algunas Sí. personas cuando le salen, por ejemplo, en mi caso particular, lo puedo decir, nunca me dolieron. Ay, qué y lo bueno. tengo allí, gracias a Dios. Qué bueno, Pueden exacto. continuar así, no pasa nada. Y hay personas que incluso les da complicaciones porque crecen tanto que no pueden cerrar bien la mandíbula. ¿A qué se debe esto? Mire, las muelas del juicio, llamadas cordiales o tercer molar, siempre es bueno tomarse una radiografía panorámica. Por eso, cada vez que uno va al odontólogo, cada 6 meses, tomarse una panorámica para poder verificar cómo están viniendo las muelas del juicio. Hay muchas muelas del juicio que vienen correctamente implantadas, que no hay que extraerlas, que tienen buen espacio en boca, pero ya cuando empiezan a no tener espacio en boca y están retenidas en el hueso, comienzan a empujar los demás dientes. Entonces ahí es que comienza el apiñamiento, porque al ella no tener espacio para salir, empuja a los demás, lo apiña, entonces el paciente comienza a tener su apiñamiento, empieza a verse estéticamente mal y empieza a tener mucho dolor. Aparte de que si dejamos las muelas del juicio impactadas en el hueso, pueden crear patologías por igual. Entonces, eso a futuro, hay personas que dicen, no, yo la veo en la radiografía, ya están acostadas ahí, pero ya no me hacen nada, yo no me la voy a sacar. Entonces van cuando ya tienen el dolor y no soportan, o cuando tienen una patología que es mucho
más peor todavía. Entonces, por eso siempre es abordar, tomarse su panorámica, hablar con su maxilofacial o cirujano, que lo evalúen y sacar esas muelas antes de que comience el dolor. Doctora, el ejercicio de la profesión, porque hemos visto muchos casos con el tema de los breakers, hasta en patio. Ajá. ¿Qué usted le aconseja? ¿Cómo una persona puede verificar con este médico sí, porque está certificado? Está en un gremio. ¿Cómo una gente verifica eso? Que es importante. Sí, eso es importante. Mire, yo siempre recomiendo, o sea, ir a centros, por ejemplo, odontológicos, ya grandes, que sean muy conocidos, por ejemplo. No es como tal una payola, pero puedo dar mi nombre. Por ejemplo, está Meriden, que es un grupo odontológico que tiene muchos años de experiencia. Hay muchos especialistas. O sea, que donde usted labora. Exacto. O sea, el paciente puede ir a confianza. Es verdad que cada odontólogo ya tiene su perfil como tal independiente. O sea, puede ser que yo vaya a un centro odontológico grande y me encuentre con un odontólogo que no sea tan reconocido. Exactamente, tan reconocido o tan bueno como otros. Pero siempre y cuando usted vaya, por ejemplo, a un centro odontológico conocido, con especialistas capacitados, usted puede interconsultar con ellos mismos. Mire, doctor, ayúdenme con esto. ¿Qué usted me recomienda? ¿A dónde me recomienda que vaya? Digo centros odontológicos grandes porque, por ejemplo, si usted no tiene una persona allegada, o sea, un amigo, un primo, que le diga, mira, yo te recomiendo a fulano de tal, es bueno siempre ir por los... Buscar referencias. Doctora, buscar referencias. Hay un tema que es interesante. Siempre se ha dicho que la odontología es un tanto costosa. Mucha gente se resiste a ir al odontólogo precisamente por el costo. Por ejemplo, una sustitución de una pieza bucal. Y hay mucha gente también le tiene miedo y pánico al dolor, lo que puede producir, profesor, porque nos ponen a veces en televisión o lo vemos en cualquier medio de perforaciones en el hueso, de que un tornillo que te van a poner en el diente y la gente empieza a decir, bueno, un diente con un tornillo para ajustármelo en el hueso, como que lo empieza a ver y dice, yo no voy para allá. Y prefiere quedarse con el vacío bucal y no ver esto. ¿Qué hacer también en cuanto a las personas, por ejemplo, que dicen, no tengo los recursos, pero necesito definitivamente que un especialista, con un odontólogo, me trate? Claro. ¿Qué hacer en ese sentido? Mire, lo primero es concientizar al paciente de cuáles son las consecuencias de no reponer esos dientes. O sea, yo siempre trato de concientizar a los pacientes. Voy a comenzar por ahí, después voy con los pacientes que son de bajos recursos. Lo primero es, el paciente asiste a consulta por una sintomatología, tengo un dolor que no lo soporto, le indican un tratamiento de conducto que es una endodoncia, para poder salvar la pieza y preservarla. Se le encuentran costoso. Pero siempre le digo, es más costoso lo que viene después de extraer la pieza, porque no quiero hacerme el tratamiento de conducto. Opto por sacarme la pieza, que es más barato y es más rápido para mí. Pero entonces, ¿qué conlleva sacarse una pieza? Cuando extraemos no puedo comer con dolor. No dolor como tal, pero comenzamos a tener ese vacío. Entonces comienza a tener problemas periodontales. Periodontales lo que... Ahí vienen los movimientos. Exactamente. Empiezan los demás dientes a migrar. Por ejemplo, el vecino comienza a migrar hacia el lado, se inclina. Robas esa parcelita que te dejan vacía ahí. Exacto, ese espacio que tenemos para nosotros ahí. Le hacen una terraza ahí al frente. al lado. El antagonista, que es... O sea, la pieza que tenemos abajo, la extraemos, el antagonista de arriba, que es con quien él ocluye, comienza a bajar porque no tiene con quien morder. Entonces comienza la movilidad dentaria. Mamacita. Y comienza a perder hueso, comienza a tener recesiones gingivales. Entonces es donde el paciente acude nuevamente a la consulta para sacarse otra pieza más. Doctora, lo de perder hueso, que todavía me he quedado con eso ahí. No, o sea, el hueso es una estructura dentaria que tenemos internamente, o sea, el soporte del diente, está el hueso. Entonces, al extraer una pieza y tener problemas periodontales, el hueso comienza a bajar, a perder, exactamente, a descender, y eso se ve radiográficamente. El paciente muchas veces no se da cuenta. Ustedes se dan cuenta ya cuando clínicamente ustedes se ven en el espejo y ven que por ejemplo la encía se está retrayendo, entonces, y ven que el diente se le está moviendo o que le está molestando. Entonces ahí acuden a consulta, que entonces que les resuelvan el problema, pero no se habían dado cuenta que fue por extraer la pieza que se podía, por ejemplo, haber salvado. Entonces en el caso de un paciente que ya se extrajo la pieza porque ya no se podía salvar, lo ideal es ponerle las prótesis que bien usted mencionó. La colocación de implantes no todo el mundo aplica. ¿Es doloroso eso?
No, realmente la colocación del implante como tal no es doloroso. Lo que pasa es que es un procedimiento extenso que no todos los pacientes están dispuestos a tomar primero el costo y a tomar el tiempo que se debe, porque hay que esperar que el tornillo cicatrice en el hueso. Para después entonces el implante y todo. Para después poner esa corona que va a recibir el tornillo. Entonces es un procedimiento largo. Es un poquito más costoso, pero es duradero. Entonces, los pacientes de bajos recursos. Sácamelo, ya. Los pacientes de bajos recursos, exacto, que se sacan las piezas, ¿cómo se le pueden tratar esos espacios que no pueden pagar, por ejemplo, un implante o no aplican para un implante? Yo siempre les recomiendo a los pacientes de bajos recursos que hay muchas clínicas odontológicas en universidades. Yo vengo de mi universidad, de la Pucamaima. Nosotros recibíamos muchos pacientes de bajos recursos que no podían pagar los tratamientos y como estudiante como tal y con especialistas rotando, nos decía, bueno, déjame yo ayudarlo a él y también me ayuda a mí, porque también nosotros estamos aprendiendo. Bueno, estaba aprendiendo cuando estaba como estudiante en ese momento. Entonces, esa es una opción que se le puede dar a los pacientes de bajos recursos, a que asistan a clínicas odontológicas de universidades, pueden ir a confianza, porque, se lo digo yo, los estudiantes se esfuerzan muchísimo más. Pero, doctora, porque hay muchos que se van a asustar porque están diciendo, no, pero aprende conmigo. Aprendiendo conmigo, pero no. Dígale, hay un supervisor ahí. Hay doctores que revisan. Que está verificando. Exactamente, siempre hay especialistas rotando. Ya, eso es lo importante. El estudiante no está solo. Mica, ahí no se me asustó. No, el estudiante nunca está solo haciendo los procedimientos. Y al contrario, el estudiante se exige el doble para hacer las cosas mejor. Porque hay una competencia interna de que mi paciente lo atendí bien. Claro, sí, ¿no? Y que hice el procedimiento bien y que estoy aprendiendo y que el especialista me está mirando. O sea, hay muchas cosas que juegan. Garantizan. Doctora, evolución de la odontología. Me refiero a evolución porque evidentemente la tecnología ha avanzado. Es diferente ahora a un martillo que daban antes, por ejemplo. Ha evolucionado. Sí, claro. Y en el tema, por ejemplo, ya la cosa que han dejado de utilizarse, porque ahora están de moda la carilla, pero antes yo recuerdo, cuando era niño, que se estilaba mucho ver la persona con diente de oro. Ay, o que se ponían un borde de oro o el diente completo, dorado. Todavía hay artistas que se ponen su diente de oro. ¿En serio? Bueno, en pleno siglo XXI, profesor, pero está bien. Evolución de la odontología y principales condiciones de salud que usted puede ver, que ustedes manejan en el día a día como odontólogos. Me refiero a sangrado de encía, gingivitis, entre otras. La odontología sí ha avanzado muchísimo, como usted menciona, los dientes de oro, también el uso de las amalgamas. Si ustedes se fijan hoy en día, ya las amalgamas ya son arcaicas, no se utilizan por ciertas ventajas y desventajas principalmente que tienen. Y hoy en día se utiliza un material un poquito más estético y más duradero, que se adhiere más a la estructura dentaria, como es la resina compuesta. También utilizar carillas dentales, obviamente, eso ha avanzado muchísimo más. Hay muchísimas más técnicas que se han utilizado ahora en la odontología, pero eso depende de cada especialidad. Por ejemplo, en la endodoncia está el sistema rotatorio. En vez de hacerlo de manera manual, también se puede utilizar un rotatorio, eso es un avance. También hoy en día escuché por ahí la utilización de una anestesia sin dolor, o sea que el paciente ni siquiera va a sentir la aguja como tal. La parte de la salud que usted dijo del sangrado, como le había mencionado, siempre hay que visitar cada 6 meses al odontólogo, porque por ejemplo si ya me están sangrando las encías, si me está molestando, si está muy rojiza, posiblemente ya yo tenga una enfermedad periodontal que se esté desencadenando. Comienza como una gingivitis y puede llegar a ser una periodontitis, que es la pérdida del hueso, la movilidad, la recesión gingival, lo que mencioné ahorita mismo. Ya la enfermedad periodontal como tal no se cura, sino que se mantiene. O sea, se detiene. Se detiene. Ya desde que yo tengo periodontitis, no es que yo voy a volver a tener salud oral como yo estaba, por ejemplo, a los 15 años. Es una regulación. Exactamente, simplemente regularlo y mantener las técnicas de higiene oral para que esa enfermedad no avance. No progrese. Exactamente, no Muy progrese. bien. Doctora, ¿qué hacer en el caso, por ejemplo, de un dolor de muela a las 3 de la mañana, que está todo cerrado y evidentemente tú no vas a salir para el dentista? Una técnica que usted puede hacer, porque hay dolores de muela que son insoportables y segundo, son inoportunos. Un callo, ¿Por qué no puede ser a las 3 de la tarde? Sí, siempre no. en la noche se intensifica. 3 de la mañana.
¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué usted les recomienda a nuestro público, a nuestro amable televidente, que pueden pasar por esa emergencia en Claro ese que momento? sí. Lo primero es lo que siempre todos conocemos un poquito, podemos tomar analgésicos antiinflamatorios, siempre y cuando no sea una automedicación excesiva. Siempre es bueno hablar con un odontólogo previamente o hasta con un médico que maneje un poquito el tema. Mire, ¿qué analgésico yo puedo tomar para el dolor? Yo les recomiendo tomar un analgésico antiinflamatorio en la noche y, por ejemplo, se puede poner una bolsita de hielo frío aquí afuera, que eso va a ayudar un poquito a la desinflamación. Porque aguántate las 7. Para que aguante, pero definitivamente el dolor no va a cesar hasta que no se aborde esa infección que tiene. Siempre se lo digo al paciente. Entonces, para concluir, doctor, vamos a dar algunos consejos sobre el correcto uso y cepillado a nuestros amigos televidentes, porque es muy interesante, profesor. Por ejemplo, yo voy con mi hijo, voy con Wilmer a chequear y le enseñan incluso la cantidad de veces, dan más o menos un conteo, mira, vas a cepillar así por tanto tiempo, vas a contar hasta 10 y luego va a pasar a otro lado, etcétera. ¿Cómo podemos decirle a nuestros amigos televidentes cómo deben cuidarse? ¿Cuál es el correcto cepillado? ¿Qué debe utilizar? Bien, hay 3 cosas básicas que le había mencionado. Lo primero es la técnica de cepillado, la que yo siempre recomiendo y recomendamos. Es la técnica de VAS modificada, que es haciendo círculos en todos los dientes y barridos hacia abajo. O sea, yo no era de arriba para abajo, o de arriba para abajo, no. En la arcada superior, de arriba hacia abajo, y en la arcada inferior, de abajo hacia arriba, haciendo barridos y círculos en todos los dientes. Lo recomendable es cepillarse con un cepillo de cerdas suaves para no lastimar las encías. Ahí va. O sea, ya no es como antes que tú buscabas el de alambre. No. Deja ver, no, se no sirve porque es muy suave. No. Y buscaban uno que era casi de alambre, profesor. No, los cepillos de cerdas suaves se recomiendan incluso para los pacientes que tienen problemas periodontales y pacientes que tienen cepillados traumáticos. Al cepillarme tan duro, te causa trauma. Exactamente. Y se le va el esmalte del diente, ¿no? Y se desgasta lo que estaba, o sea, termina siendo un paciente periodontal, increíblemente, por cepillarse muy duro, porque se desgasta el mismo diente, el mismo hueso. Entonces, técnica de cepillado suave de VAS modificada durante 2 minutos, cepillo de cerdas suaves, utilizar el hilo dental aunque sea 2 veces al día para eliminar esos restos de alimentos que el cepillo no va a quitar fácilmente, y también se puede utilizar un enjuague bucal de uso diario aunque sea también 2 veces al día. Puede ser de uso diario, hay otros tipos de enjuagues bucales con clorhexidina al 0.12%, ya esos son para pacientes, como he mencionado, que le he dado mucha fama a los pacientes periodontales, que son los cuales ya les sangran mucho las encías y tienen mucha sensibilidad en las mismas. Doctora María, muchas gracias. Denos por favor a nuestros televidentes dónde usted labora, dónde pueden obtener sus servicios y de sus redes sociales. Ok, mi red social, actualmente mi cuenta personal, porque estoy trabajando en mi marca personal, es María del C123. Actualmente estoy laborando en la parte administrativa de Ameriden y en otra clínica privada trabajo los procedimientos generales de la odontología. Cualquier cosa me pueden contactar a mi página de Instagram y yo le doy un poquito más de información como tal. Estoy a la orden. Vamos a repetir las redes sociales, @María del C123. Exactamente. Así que ustedes saben, señores, ha sido la participación de María Félix en este espacio Controlando Mañana.